13 años, se ha desempeñado en el área clínica para diferentes instituciones como la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en la GAM, Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico y Atención en Crisis por teléfono de la Cruz Roja Mexicana, entre otras. Su experiencia se ha centrado fundamentalmente en víctimas de violencia sexual, violencia familiar, testigos de violencia, acoso laboral y resolución de conflictos en equipos de trabajo. Actualmente se desempeña como docente universitaria en temas relacionados a la ética, género, comunicación y salud pública. En el área de capacitación y consultoría ha diseñado investigaciones, talleres y diplomados tanto a nivel local como nacional. Desde el año 2008 para instituciones como la Oficina, la Abogada General de la UNAM, el Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Programa Universitario de Estudios de Género, la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de la UNAM, entre otras. Ha sido conferencista y ponente en decenas de eventos académicos y congresos, tanto nacionales como internacionales, desde el 2003. Y bueno, maestra, pues es un gusto que nos compartas tus reflexiones el día de hoy. Y para tal efecto también quienes no se puedan haber pues estado presentes el día de hoy, queremos hacer de su conocimiento, si nos permiten de favor, la grabación de esta parte de la reunión académica para que después pueda consultarse en otro momento. Muchas gracias, maestra Caro, tienes la palabra. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, siempre es un gusto compartir con colegas estos espacios para la reflexión. De hecho, siempre me genera como, les confesaré, mucho confort a mí, pues, como docente, tener la posibilidad de escucharnos, ¿no? En estos espacios y reflexionar en torno a cómo podemos, pues, mejorar nuestras prácticas docentes en un sentido, sí, de mejorar el trato con estudiantes y otras personas implicadas en el proceso, pero a mí me parece que sobre todo mejorar la experiencia de ser docente. Este, Estamos atravesando circunstancias complicadas, estamos en un periodo pospandemia que ha tenido cambios en un sentido también psicosocial, que nos ha puesto también como a sacar estrategias, no solo para apoyar la parte de las y los estudiantes, sino también incluso para nosotros poder reintegrarnos a esta parte de la presencialidad, con todo lo que eso ha implicado, ¿no? E incluso, pues, adaptarnos también a cambios que llegaron para quedarse, ¿no? En los modelos educativos, cosas que se han ido como innovando y demás. Y bueno, quisiera comentarles que justamente a mí el enfoque que me gusta darle a estos espacios es ese de un diálogo, de una parte en la que podamos compartir lo que sentimos, lo que pensamos. Me gustaría que pensáramos esta sesión como, sí, yo les voy a proponer algo, les voy a poner algunos temas sobre la mesa para que los podamos platicar, para dialogar en torno a ellos, pero que lo fundamental también sea que ustedes puedan expresar sus inquietudes, sus reflexiones, incluso eso, sus logros, las estrategias que han logrado desarrollar, que nos puedan compartir también esto para que podamos socializar buenas prácticas. Entonces, pensándolo así, como un espacio de diálogo, como un espacio de reflexión, donde todos y todas podamos compartir en torno a los elementos de los cuales yo les voy a platicar, interrúmpame cuando ustedes consideren que es necesario, no solamente cuando algo no se comprenda, sino cuando quieran ustedes expresar algo hacia eso. Me interesa sobre todo en esta sesión que lo hagamos de esta manera, porque, bueno, me comentaban que hay la posibilidad de vernos una siguiente sesión en el próximo mes, lo cual espero que así sea y me va a dar mucho gusto compartir con ustedes esa parte, ¿no? Entonces, me gustaría, pues, que esta en particular, esta sesión también nos sirviera como para sacar algunos puntos que nos gustaría retomar en la siguiente, ¿no? Y eso también me permitiera a mí como ir generando un guión para la próxima sesión, ¿sí? Entonces, ahí sí les diría, cuando quieran levantar la mano, adelante, un gusto escucharles. Y bueno,
quisiera también empezar con otra situación que me parece importante. ¿Cuáles son los ejes que me parecen importantes aquí? Primero, para mí, y ustedes lo habrán escuchado un poco ahorita, que a partir de mi formación, el enfoque que yo tengo es el de la salud, ¿sí? Este, perspectivas para ver el mundo, ideas de lo correcto y lo incorrecto, incluso estilos, hay muchísimos, ¿sí? Hay muchísimos. Cada docente, a partir de su formación, de su historia, de su personalidad, y de otros elementos, pues irá formando esta parte de ese estilo, de esa forma de ver el mundo, del tipo de conocimientos y la forma en la que quiere darlos a conocer, ¿no? Con sus estudiantes. Entonces, como existe esa diversidad, como existe esa variedad de personas y de estilos en la educación, incluso de posturas frente a la educación, este, para mí el eje de la salud es uno de los ejes más importantes, porque es lo que nos permite tener una especie de dirección, nos permite tener una guía que nos va orientando hacia lo que favorece o no nuestro desarrollo, ¿sí? Este, y la salud, además, lo sabemos, implica la parte física, ¿sí? Pero implica la parte psicológica y la parte social también, ¿sí? Entonces, esta parte de abrir el tema de la salud también en los elementos psicosociales que nos rodean, que incluso nosotros podemos llegar a promover en los diferentes espacios de trabajo, a mí me parece uno de los elementos que nos da dirección hacia el bienestar propio y de las personas con las que laboramos, ¿sí? Incluido el estudiantado, las poblaciones, las comunidades a las que vamos, otros colegas de la misma o de otras profesiones. O sea, esto nos permite, sobre todo, tener esa posibilidad de argumentar que lo que hacemos tiene el objetivo de generar bienestar y de fortalecer un buen desarrollo y por lo tanto fortalecer también nuestra salud bio, psicosocial. Porque además este elemento me parece de lo más relevante, insisto, en la experiencia de ser docente. Las y los docentes somos una población que está un poquito en riesgo por el tipo de trabajo que hace, de generar el desgaste profesional por empatía, por ejemplo, que es un desgaste profesional distinto al que se genera con el burnout, por ejemplo, donde lo que más pesa es la parte del trabajo, pues, de los gajes del oficio, de las cargas, de los bomberazos, pero en la parte del desgaste profesional por empatía, es la socialización misma la que va generando ese malestar, que además pasa como con la humedad, o sea, se va metiendo de a poquito y ya cuando te das cuenta, ya estás en un desgaste importante. Y además, este desgaste profesional por empatía lo vivimos más las personas que nos dedicamos a las ciencias sociales, porque por lo general tenemos un interés prosocial, justamente, ¿no? Nos interesa hacer algo por el bien de las comunidades, por el bien de las personas, tenemos un enfoque humanista, y bueno, casi siempre elegimos por eso dedicarnos a profesiones como estas, ¿no? Que buscan esa parte de ayudar y de incidir en la realidad social. Entonces, casi siempre estas personas que eligen estas profesiones, pues evidentemente se van a ver un poquito más en riesgo de sufrir el desgaste profesional por empatía, por el simple hecho de que le importan las cosas, ¿sí? Eh, Nos importa no solamente que nuestros estudiantes sepan llevar a cabo operaciones o llevar a cabo procedimientos, sino nos interesa que tengan la actitud. Uh-huh. Entonces, esto hace que nuestra chamba en la parte psicosocial sea más relevante, más importante. Eh, por eso
encima de que los docentes tenemos un poquito más de riesgo de este desgaste por empatía, los docentes de las ciencias sociales con un enfoque de intervención humanista, que tratan de incidir en la realidad social del país, pues todavía otro poquito más, ¿no? Entonces, pues con mayor razón para mí el eje de la salud, del bienestar y por lo tanto del autocuidado es uno de los más relevantes. Todos lo hemos vivido a flor de piel. Esto puede resultar en algún momento un poquito desgastante. Entonces, esa es una de las cosas que en la parte de los ejes que yo manejo me parece central, el eje de la salud. Y la otra, que también tiene que ver un poco con esta diversidad de formas de entender el mundo y de practicar la docencia y demás, es la parte de la ética. Y esta parte de la ética me interesaría que la revisáramos sobre todo en la siguiente sesión, pero se las voy planteando desde ahorita. ¿Por qué me parece útil la parte de la ética? Porque es una herramienta también que nos permite conciliar los valores, conciliar los principios, porque la ética busca el bien común. La ética busca esta parte de que todas las personas sean incluidas, que sean incluidas además a partir de su diversidad, pero también busca la responsabilización y la corresponsabilización frente a lo que ocurre en los distintos espacios y que plantean distintas necesidades. Por eso me parece que la ética es una de las cosas que genera un marco de relación, pero también un marco de compromiso. ¿Por qué? Porque las y los estudiantes necesitan como esta parte de tener unas guías de comportamiento que les resulten de alguna manera más motivantes. Y en ese sentido, digamos, ¿a quién no le motiva ser una persona ética, no? Al menos hasta por deseabilidad social, las personas vamos a querer desarrollar esta parte, que además, tal cual es algo que se desarrolla, ¿no? O sea, no es algo que se quede inerte, sino que es algo que podemos trabajar e irlo construyendo constantemente. Dice María Luisa que si se corta la transmisión, no sé si sea mi internet, si se escucha bien. Muchas gracias. Gracias, Imelda. Si no se escucha bien, me dicen, porque luego sí puede pasar que me falla la... Espero que no. ¿Sale? Entonces, bueno, empezando por esto, quisiera como compartirles una cuestión que es muy, un poquito como técnica, un poquito muy, ahorita no tan aplicable, pero sí me gustaría que empezáramos por algo que tal vez ustedes ya tengan un poco de conocimiento de ello, pero que siempre es importante para mí como un punto de partida, me parece siempre muy útil. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ay, caray, así aquí está. Espérenme tantito. Bueno, como les estoy transmitiendo desde mi celular, ahí verán a mi perrito. Muy bien. Y ahí ya verán esa, esa parte de la pantalla. ¿Ya la pueden ver, la presentación? Ya se ve, maestra. ¿Ya? Perfecto. Permítanme nada más. La voy a girar para que creo que sí se verá mejor. Espero. Sí, ¿verdad? Sí, se ve mejor, maestra. Ahí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ahí tenemos una de las cosas que a mí me parece, insisto, un punto de partida importante. Conocer cómo funciona la maquinaria con la que trabajamos, ¿no? Cómo funciona nuestro cuerpo y cómo esta cuestión de la constitución de nuestro sistema nervioso incide en las respuestas que tenemos hacia las personas y que generamos en las otras personas.
Ajá. A lo mejor algunos de ustedes ya tienen un poquito de base respecto a esto, pero bueno, quisiera como hacer una reflexión inicial. La teoría de la mente y la empatía son dos habilidades neuropsicológicas que todo el tiempo están funcionando y que tienen una base importantísima para el desarrollo del comportamiento humano y en general de los animales, sobre todo mamíferos, ¿sí? Porque tiene que ver con esta constitución del sistema emocional y de organización cerebral. Ujú. Que, es decir, este cerebro emocional incide en otras partes de nuestro cerebro, como en la parte racional, ¿no? O en la parte instintiva. En los seres humanos, estas respuestas además tienen una base eh, automática, ¿sí? Las emociones, si bien somos capaces de controlarlas, de aprender en torno a ellas, de desarrollar lo que conocemos como la inteligencia emocional, o sea, evidentemente esto es una potencialidad del ser humano. Si no hemos pasado esto por la parte de la conciencia, si no hemos hecho esto de manera intencional, pues está muy en crudo, digamos, la parte de las emociones. Es un poco parecido a hacer ejercicio. Todos tenemos la potencialidad de desarrollar más músculo, más equilibrio, más resistencia, más fuerza cardiovascular, ¿no? Etcétera. Ajá. Todos tenemos esa potencialidad. Las personas que se han dedicado a hacer esto de manera consciente, digamos que lo fortalecen de otra manera. O sea, tienen la intención de trabajar piernas o trabajar brazos o trabajar sistema circulatorio, ¿no? Entonces, lo hacen con intención. Pero aunque las personas no hagamos un entrenamiento, la gran mayoría desarrollamos habilidades, ¿no? O sea, en términos de cómo usamos el cuerpo, tenemos más o menos habilidades. Esta cuestión de las habilidades neuropsicológicas es similar. Ujú. Se presta a esto mismo. Naces con un potencial, por ejemplo, nacemos con cierto metabolismo, en el caso de físico, ¿no? En el caso psicológico, nacemos con cierta, por ejemplo, cantidad de neuronas espejo, ¿no? Como con un poquito más de empatía. Hay personas, y lo sabemos, existen, que carecen de empatía. Ujú. Hay personas que tienen empatía, pero la teoría de la mente les cuesta un poquito de trabajo. Ahorita les explicaré un poco más de esto. Pero entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocernos. ¿Cómo andamos en teoría de la mente y cómo andamos en empatía? ¿Sí? La empatía tiene, y aquí lo dice acá arribita, tiene la cualidad, ay, perdón, me moví, tiene la cualidad de un componente vivencial. ¿Sí? La empatía es tal cual sentir las cosas, porque está vinculada a esta parte de las neuronas espejo. Entonces, las neuronas espejo conectadas a neuronas motores va a generar que nuestro organismo sufra cambios, se mueva, ¿no? Sienta, imitando la expresión emocional de la persona que está frente. Si la persona que estoy viendo está llorando, mis neuronas espejo harán que empiecen mis ojitos como a aguadarse, ¿no? Que mi gargantita se le haga un nudo, o sea, es decir, va a haber una respuesta tal cual física. A veces nos damos cuenta, a veces no, pero la respuesta física ahí está. Si vemos a alguien enojado, empezamos a fruncir el ceño. Si vemos a alguien nervioso moviendo la patita, empezamos a mover la patita nosotros también. Es decir, hay toda una réplica de nuestra reacción fisiológica con lo que estamos viendo. ¿Qué genera esto? Pues el contagio de las emociones. Imagínense en un aula donde llegan estudiantes con estados emocionales que no nos agradan tanto, ¿no? Que no, o sea, no son de estas cosas que uno quiera estar experimentando durante una clase o durante una práctica, y no se nos contagia. O llegan estudiantes en una franca actitud, por ejemplo, de hastío,
de apatía, se nos contagia. Llega el estudiante en una actitud de hostilidad, se nos puede contagiar. Insisto, si no nos hacemos conscientes de qué tanto se nos pegan estas respuestas del otro, estas respuestas emocionales, pues nos va a fallar la parte de Pues mi manejarlo. mamá mide 1,54 y pesa. Bueno, ay, perdón. Creo que estaba abierto un micrófono. Sí, gracias por haberlo apagado. Adelante, María. Sí, perdón. Entonces, ¿en qué estaba? Ah, sí, o sea, si no nos hacemos conscientes de qué tanto esto se nos contagia, qué tan, digamos, sí, qué tan empáticos, porque es la palabra, somos frente a estas respuestas emocionales, pues el riesgo es que lo repliquemos también conductualmente, ¿sí? O sea, no solo a nivel de la emoción, sino también a nivel de ya ejercer una conducta, de hablarle feo a alguien, de hacer una cara, incluso de querer retirarnos de algún lugar, ¿no? Ya me voy, ajá. O que nos genere apatía, que a mí me parece que es una de las emociones de las que muy poco hablamos ahorita y que está muy generalizada en las y los estudiantes. Muchos llegan muy apáticos ya, ¿no? Como que no le encuentran tanto sentido a estar estudiando o a lo que están haciendo. Ajá, y se nos puede contagiar, porque además son a veces 40 o 50 contra uno, ¿no? O sea, es un mar de cosas que están pasando y que uno está teniendo que manejar ahí, no es sencillo, ¿no? Entonces, estas neuronas espejo nunca se van a apagar. Esto que unas personas médicos, ¿no? Dicen, no, yo no sé, ya no siento nada, ¿no? A ver, no sentir nada no es un síntoma positivo. No sentir nada implica que ya hay un desgaste profesional por empatía, ¿eh? Ya está generando un desapego de las emociones y eso a nivel de salud, insisto, voy a hacer mucho énfasis en eso, a nivel de la salud de ese profesional, le va a afectar. Ajá. Y puede también que afecte su trabajo. Que no es que la persona tenga la intención de hacer mal su chamba, pero de vez en cuando se le sale algo por este desgaste, porque finalmente este desgaste emocional debilita la volición, la voluntad de hacer las cosas, ¿no? Insisto, el cerebro emocional impacta en las demás áreas de nuestro cerebro, incluida la racional, la lógica, la que planea, la que anticipa, la que organiza, ¿no? Todas estas cualidades cognitivas del cerebro también se ven vulneradas por esta parte. Ajá. Bueno, entonces, este componente de la empatía es eso, vivenciar. Estamos experimentando la emoción. No se pueden apagar, pero afortunadamente tenemos otra habilidad neuropsicológica muy cerquitita de la empatía, que es la teoría de la mente, ¿sí? La teoría de la mente está más enfocada a la parte cognitiva. Déjenme cambiar acá, ¿sí? Bueno, aquí viene lo de las neuronas espejo. La teoría de la mente consiste en atribuir a la otra persona, ¿sí? Emociones, pensamientos e intenciones de conducta. También se llama mentalizing, mind reading, por ejemplo, ¿no? Lectura de mente. Es una cualidad que nos permite saber qué está pensando el otro o la otra, analizarlo, estudiarlo. Uh-huh. La teoría de la mente se basa en pistas conductuales. Tal vez ustedes hayan visto alguna serie, ¿no? Hay una que veía mi mamá, el Mentalista, creo. Ay, no me acuerdo. Pero hay varias series en las que una persona viendo a la otra la interpreta, ¿no? Ah, mira, hace este gesto, guiñó el ojo, movió la mano de esta manera, tal. Esas personas, por lo general, tienen una teoría de la mente más desarrollada. Lo que están haciendo es analizar el comportamiento del otro y después hacer una hipótesis al respecto, una teoría al respecto. Por eso se llama así, teoría de la mente.
¿sí? Se va a imaginar a qué se debe ese estado de esa persona. Y entonces, a partir de eso, va a generar también algo para incidir en la respuesta de la otra persona. La teoría de la mente, entonces, va a usar esa base cognitiva, mientras la empatía utiliza la base emocional, la teoría de la mente utiliza la base cognitiva. De alguna manera podemos hacer un switch, un cambio, ¿sí? Podemos pasar de estar usando la empatía a usar la teoría de la mente. Esto es lo que de alguna manera hacemos las y los terapeutas. Si el terapeuta se pone a usar la empatía así solita con el paciente, pues va a empezar a desgastarse. Va a llorar, se va a enojar, se va a frustrar, o sea, va a estar experimentando lo mismo que está experimentando el paciente, ¿sí? ¿Y qué va a generar esto? Pues evidentemente no va a hacer de manera apropiada su trabajo, ¿sí? Y además, pues se va a desgastar, va a sufrir, ¿sí? Le va a generar un sufrimiento emocional, estar expuesto a esa situación. Ajá. ¿Qué hacemos los terapeutas? Evidentemente, como estamos analizando, como estamos observando, como estamos prestando atención, qué dijo, cómo lo dijo, qué no dijo, qué gestos hizo, como estamos enfocados en observar a la otra persona, por eso les digo, cambiamos de alguna manera el switch de la empatía hacia la teoría de la mente. Y eso produce dos beneficios. El primero, que vamos a tener más claridad en lo que estamos observando, porque como la parte emocional no interrumpe la actividad del cerebro racional, vamos a tener más objetividad y más claridad de lo que está sucediendo, ¿sí? Y segundo, vamos a tomar una distancia emocional de lo que está sucediendo ahí, ¿sí? Entonces, sí estamos usando la empatía, pero no al grado que impida hacer bien nuestro trabajo, y le estamos dando prioridad a la parte de utilizar la teoría de la mente, ¿sí? Entonces, esta parte de la teoría de la mente se puede además desarrollar, se puede entrenar, y eso nos va a generar también una mayor posibilidad después de incidir sobre las otras personas. Por eso les digo, el eje de la ética es muy importante, porque si bien queremos incidir sobre los valores, las actitudes de las y los estudiantes, queremos hacerlo de una manera que se apegue más a esto. La empatía y la teoría de la mente también está funcionando en las y los estudiantes. Ajá. Ellos también nos están observando, ellos también nos están sintiendo, ellos también están experimentando esas sensaciones en su cuerpo y también están haciendo una teoría sobre lo que nosotros pensamos, sentimos y demás. Ajá. Entonces, esa parte de la teoría de la mente en ellos también hace que nos lean, y hay uno que otro de esos estudiantes que esa cualidad la tiene muy desarrollada, y algunos la usarán en buena ondita y otros la van a usar en no tan buena ondita. ¿Sí? Ah, ya sé cómo hacer enojar al profe, ¿no? Ya sé qué le molesta. Le voy a echar unas miradas así de puñal, o le voy a hacer tal comentario, o voy a agarrar el celular, o me voy a salir del salón, o, ¿sí? O sea, ya sé cómo, qué botones apretarle para que se enoje. Porque hay mucha gente que tiene desarrollada esta habilidad, como toda habilidad neuropsicológica, por una cuestión genética, ¿sí? Hay gente que tiene esta facultad, por eso les digo, es como la habilidad neuropsicológica para las matemáticas, para dibujar, ¿sí? Hasta para andar en bici, hay gente que es muy ducha para eso. Igual que eso, la gran mayoría de las personas
esa diversidad la vamos a presentar también en estas habilidades de la empatía y de la teoría de la mente. Ajá. Entonces, en ese sentido, tenemos también que aprender que vamos a encontrar una variedad de alumnos. La neurodiversidad va a estar presente en nuestros salones de clase, ¿sí? Esa neurodiversidad nos va a poner sobre la mesa trabajar de manera adecuada, ¿sí? Adaptativa a diferentes tipos de personas. Y que además, pues nos va a permitir, si desarrollamos esta capacidad de ver la neurodiversidad en nuestro salón de clases, nos va a permitir, también ayudar a que ellos se conozcan, ¿sí? Hay ocasiones en que ellos mismos me dicen, escuché esto que dijo, por ejemplo, del autismo, ¿no? Y chispas, creo que yo tengo características de esto, ¿no? O escuché lo que comentó sobre el trastorno de déficit de atención y, híjole, me identifico, ¿no? Y eso puede generar un proceso, esperaríamos, de responsabilización de sí mismos, de su propia condición de neurodiversidad, ¿no? Y que aprendan a manejarlo. Por ejemplo, las personas con déficit de atención a veces pueden generar respuestas emocionales muy impulsivas, ¿sí? Hablan mucho, platican mucho, interrumpen, tal, porque se les dificulta a veces como el control de la emoción, ¿no? Son eso, y un poquito más impulsivos. Cuando ellos se dan cuenta de que tienen que aprender a manejar esta impulsividad, que además la tienen que ir manejando cada vez mejor, es decir, se hacen una meta de ir ellos gestionando su comportamiento, sus actitudes, ajá, a nosotros nos permite a veces hacerle como comentarios de, oye, échame la mano cuidando un poco tu comportamiento en el espacio, ¿no? Y, ay, no, sí, perdón, ya me acordé que sí es cierto, ¿no? Tengo que tener más paciencia para participar y no interrumpir, ¿no? Por ejemplo, como un ejemplo. Entonces, esta cuestión de también hacer evidentes que existe hacer evidente que existe la neurodiversidad, nos ayuda, insisto, a que no esperen también de nosotros que seamos siempre los que nos adaptemos a esa neurodiversidad. Uno de los principios tiene que ver con que ellos también se adapten, con que ellos también al conocerse y reconocer cómo pueden ser más funcionales en los espacios en los que están conviviendo, nos baja un poquito el estrés de nosotros ser los moduladores de su comportamiento. Sobre todo cuando estamos en espacios de prácticas, por ejemplo, espacios ya de interacción con terceros, de la comunidad, pacientes, etcétera. Entonces, sí, a veces nos sentimos como poquito responsables de estar modulando el comportamiento de los otros, en lugar como de que cada quien se encargue de modular su propio comportamiento, ¿no? Entonces, a mí me parece que una de las cosas que es importante identificar y que para eso nos sirve la teoría de la mente es si tenemos algunas cuestiones de neurodiversidad en nuestros espacios, ¿sí? Porque requieren también conocerse y modularse ellos mismos. Entonces, bueno, con esto de la empatía y la teoría de la mente, también me interesa que podamos justamente aprender a hacer ese cambio de switch. Le bajo tantito a la empatía y me enfoco un poquito más en la teoría de la mente. También me permite comprender al otro, también estoy poniendo atención a sus necesidades, a sus intereses, etcétera, pero lo estoy haciendo desde una parte más de entendimiento, una parte más analítica, ajá, y eso me va a permitir a la larga eh, no desgastarme tanto emocionalmente y tener más claridad de cómo puedo hacer mi trabajo. Ahora, es importante decir que en esta parte de cómo está constituido el cerebro, este,
hay una parte en nosotros que tiene que ver con, voy a dejar de compartir, espérenme tantito. No sé cómo dejar de compartir. A ver, sí. Ahí estoy yo de nuevo, ¿verdad? Esta parte de cómo está constituido nuestro cerebro, pero déjame ver los mensajes, que no me dejaba verlo. Cuando las y los estudiantes hablan de sus profesores, suelen decirlo para aprobar o reprobar sus conductas. Sí, porque además tiene que ver con cuestiones de lo que les estamos generando emocionalmente, y ahorita voy a hacer énfasis en esto. Cómo trabajar las expectativas de su futuro profesional que trae consigo el alumno desde la familia y la sociedad. Efectivamente, muchas de estas cosas tienen que partir de desaprender. Importantísimo también aprender a identificar la falsa empatía, por supuesto, Oscar. De hecho, en estas personas que les digo que desarrollaron una teoría de la mente muy importante, casi siempre pueden algunos de ellos estar asociados a rasgos narcisistas, rasgos psicopáticos o sociopáticos. ¿Por qué? Porque estas personas, al carecer de empatía, desarrollaron mucho la teoría de la mente. Como bien dice él, como dice Oscar, fingen las emociones. Hay una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin, en la que muestran claramente cómo el niño llega al papá, no se las quiero spoiler tanto, pero llega el papá y el niño con el papá es un amor y no, hombre, mi papá es lo máximo. Y a la mamá la hace sufrir, pero de una manera, ¿no? Terrible. Eso también es parte de la neurodiversidad. También existe. Narcisistas, psicópatas y sociópatas. Muy buena teoría de la mente, pero cero empatía, ¿sí? Y del otro lado del espectro tenemos a las personas con autismo. Las personas con autismo sí sienten empatía, pero la teoría de la mente la tienen muy bajita. Son personas que se les dificulta comprender la parte social y emocional de las cosas, del lenguaje, por ejemplo, el sarcasmo, la ironía, no le entienden, las bromas, las convenciones sociales, el flirteo, el coqueteo, o sea, eso no lo entienden. Sheldon Cooper, el de Big Bang Theory, es un ejemplo de esto. ¿Sí? Es un personaje que caricaturiza, porque sí es una caricatura, el autismo, ¿no? O sea, y de hecho no es que estas personas sean groseras, no se dan cuenta. Tienen, por ejemplo, condiciones como algo que se llama prosopagnosia emocional. La gran mayoría de las personas que no tienen autismo podrán identificar los cambios en la cara, ¿no? Está feliz, está enojada, está asustada, ¿no? Las personas con autismo no. La prosopagnosia emocional es la ceguera para los rasgos emocionales del rostro. Entonces, y de hecho sí, yo he encontrado en mi paso por la Escuela Nacional de Trabajo Social, he encontrado al menos 3 estudiantes que tienen rasgos de autismo, ¿no? Que de hecho a veces justamente por eso las lecturas y las clases se les dificultaban, porque el subtexto, o sea, el lenguaje metafórico, la analogía, les costaba mucho trabajo entenderlo, ¿no? Y entonces se le dificultaba el estudio y él sí estudiaba y ponía atención y todo, pero había algo que se le dificultaba entender, ¿no? Entonces finalmente yo les dije, pues necesitas una serie de estrategias para poder estudiar mejor, ¿no? No es que tengas que dejar tu carrera, pero sí estudiarle mejor, ¿no? Por eso les digo, no es que sean mala onda. Sheldon Cooper, mucha gente lo tacha de, ay, es soberbio, es grosero, es indolente. No, es su condición. Pero en cuanto alguien le explica, oye, esto no está padre, esto hace sentir mal a las personas, tal, Sheldon Cooper se detiene y cambia, ¿sí? Simplemente deja de portarse mala onda y va cambiando respecto a lo que él puede cambiar, pero hay cosas que, insisto, se le dificultarán. Ajá. Entonces, sí, efectivamente hay una serie de cosas en torno a la diversidad neurológica que es importante conocer. A mí me parece, de hecho, que las y los docentes de todos los niveles deberían de recibir capacitación específica de neurodiversidad
porque además cuando la neurodiversidad la diagnosticamos y a tiempo y demás, la persona se evita una serie de sufrimientos y de problemas en su desempeño escolar, ¿no? Porque ya sabe que tiene esta condición y va a poner en práctica estrategias para mejorar su desempeño, ¿no? Yo sí creo que es algo, yo en lo personal, siempre que tengo la posibilidad de hacerlo, les hago énfasis en que ya la neurodiversidad para mí es como la perspectiva de género, debe de estar metida en muchas cosas, ¿no? Es importante que asumamos también que no, nuestros sistemas nerviosos no son iguales, ¿no? Hay personas que sus respuestas emocionales son muy fuertes, ¿sí? Las emociones que sienten son grandes y no las están fingiendo, no las están exagerando, no, en serio las sienten muy fuertes. Y esto se ve en las imágenes cerebrales y demás, que el mismo estímulo a una persona le genera una respuesta de 5 y a una persona una respuesta de 20, ¿no? O sea, es una realidad neuropsicológica. Sí hay personas que son mucho más sensibles e insisto, se tienen que hacer cargo. O sea, la idea de darles a conocer esto no es justificarlos. Es que tengo esta condición de sentir mucho y por eso reacciono. No, o sea, no es justificarlos, es que se entiendan, que se conozcan, pero que se responsabilicen de gestionar de manera adecuada eso, ¿sí? Este, de hecho, yo sí creo que yo lo pondría en estos exámenes de tamizaje que se hacen al entrar a la universidad, yo pondría así un área específica así para valorar neurodiversidad, ¿no? O sea, este, sí me parece que es importante dar cabida a esto, ¿no? No todos los sistemas nerviosos son iguales, eso es un hecho, ¿sí? Bueno, y tiene que ver un poco también con esto que dicen en el chat. El sistema nervioso se va condicionando por la experiencia que ha vivido durante la infancia, ¿sí? En el sistema de reforzamiento de nuestro cerebro se hace una asociación de nuestras conductas con las consecuencias que vivimos, ¿sí? El famoso condicionamiento clásico. Entonces, este condicionamiento se almacena, sí, en la memoria verbal, pero también se almacena en algo que nosotros conocemos como memoria implícita. La memoria implícita es una memoria que guarda sensaciones, texturas, olores, temperatura, cantidad de luz, es decir, guarda toda una imagen, una impresión, que estamos experimentando en ese momento. Como si fuera una especie de película con olores, sabores y otras cosas incluida, ¿no? Se queda guardada eso. Esa memoria implícita, insisto, no es accesible tan fácil verbalmente. Si ustedes han visto series como Mentes Criminales, en la de Mentes Criminales, estos del FBI, para que una persona recuerde lo que está viviendo, usan la memoria implícita, ¿no? ¿Y a qué olía? ¿Y qué temperatura hacía? ¿Y había humedad? ¿Y qué no sé qué? O sea, van haciendo una regresión del tipo sensorial. Ajá. Y eso va a activar el recuerdo y entonces van a acceder a partes de su memoria que tenían bloqueadas, ¿sí? Entonces, todas las personas vamos a usar esa memoria implícita. Todos las tenemos. ¿Qué va a generar esto? Que haya estímulos en el ambiente que funcionen como detonadores, ¿sí? Desde que si me asaltaron, estaba lloviendo y hacía calor, ahora que hace calor y llueve, híjole, como que me empiezo a sentir rara, ¿no? Porque me hace recordar ese asalto que viví y demás. Entonces, esta memoria implícita se activa de manera automática porque está asociada al cerebro reptil, que tiene que ver con toda la cuestión del instinto de supervivencia, ¿sí? Y como la supervivencia es uno de los elementos más importantes en un ser vivo, entonces va a desencadenar una serie de respuestas automáticas, casi siempre lo que llamamos estrés, ¿sí? Aunque existen también otras emociones, o sea,
La erotización, por ejemplo, ¿no? Que si algún día salí con un chavo que fumaba cierto tipo de cigarros, entonces cuando huelo ese cigarro, uy, ¿no? Ay, como que me acuerdo de acá del galán y órale, ¿no? O sea, puede ser también emociones de ese tipo, ¿no? Como de erotización y otras más, pero casi siempre las más problemáticas, pues son las de, como es de supervivencia, estamos hablando de estrés. Estamos hablando de la respuesta de lucha versus huida, ¿sí? Es la misma respuesta, así se llama, lucha versus huida, pero es una sola. Le damos una interpretación psicológica a los seres humanos, a la lucha y a la huida. Cuando la amenaza nos parece más grande que nosotros, entonces vamos a huir y llamamos a eso miedo o ansiedad. Si nos parece que la amenaza es igual o menor que nosotros, entonces tendemos a luchar, ¿sí? Entonces tendemos a la parte de agresión. Y esto se puede convertir entonces en una interpretación humana en enojo, ¿sí? Pero enojo y miedo son la misma respuesta, solamente con una interpretación distinta. Pero a nivel fisiológico son muy parecidas. Por eso hay veces que la gente cree que está enojada, pero en realidad lo que tiene es miedo. Nada más que le da una interpretación distinta, ¿no? Y así es un juego ahí de ir y venir entre el enojo y el miedo. Pero las dos son lo mismo. Identifico algo que me amenaza y entonces reacciono. ¿Qué pasa? Que los seres humanos vamos a encontrar en otros seres humanos cosas que nos generan esta respuesta. Frente a ciertos detonadores en el otro, que se parezca a mi tía que me regañaba, ¿no? A la ex de mi novio, no sé, ahí cada quien sus tragos, ¿sí? Pero te recuerda algo, te detona algo. ¿Qué va a pasar ahí? Tu memoria implícita, sin que tú le pidas permiso, le des autorización, solita no te va a pedir permiso. La memoria implícita se va a activar y vas a tener una respuesta emocional frente a esa persona. Por eso es que hay ciertas personas que no las conocemos, no sabemos cómo son ni nada, pero nos generan antipatía, nos caen gordas, ¿sí? Probablemente tienen un detonante, algo en ellas nos recuerda una experiencia anterior, ajá, que nos va a generar eso. Por el contrario, también hay personas que nos pueden generar simpatía, quién sabe por qué, ¿no? Ya después de, ay, sí, me recuerda a mi abuelita, ¿no? Y ya, entonces ahí empiezas como a hacer tus interpretaciones del por qué. Pero esto es una realidad. Y lo mismo les pasa a los estudiantes con nosotros, ¿sí? Ellos van a proyectar en nosotros muchas cosas. Además de los detonantes, va a haber esa proyección. Le vamos a recordar figuras de autoridad o figuras de afecto o lo que sea, ¿sí? Es más, hay estudiantes que te ven y te quieren abrazar, ¿no? Y tú, ay, ay, creo que se abrió otro micrófono. O sea, va a haber estudiantes que nos ven y nos quieren abrazar. Va a haber estudiantes que nos ven y nos quieren dar una patada, ¿no? Vamos a generar cosas y también los estudiantes nos van a generar cosas a nosotros. Insisto, aquí la cosa es hacernos consciente de ello. Aquí la cosa no es negar nuestra naturaleza humana. Todas las personas podemos pasar por esto, ¿sí? No somos monedita de oro, no tenemos que caerle bien a todos, no todos los estudiantes nos van a caer bien, ¿sí? Y esto tiene que ver con estas respuestas de las que les hablo. No es una respuesta consciente. La memoria implícita no es accesible verbalmente. Y si queremos acceder verbalmente a ella, pues casi siempre es a partir de un proceso de trabajo terapéutico, de cosas así que nos permiten hacer conscientes de estas situaciones, ¿sí? Eh, por eso en casos donde sí hay estudiantes que nos desalinean los chakras, ¿no? Nos desordenan el rompecabezas y demás, sí es importante hablarlo con alguien. ¿Qué me está pasando con este estudiante? ¿Por qué me genera esta situación? Y la otra, y que sí creo que esto es algo bien interesante que tiene que ver con lo que decía Oscar, aguas porque hay estudiantes que lo que quieren es generar empatía, pero sí lo hacen con una doble intención. Entonces, también cuando hay estudiantes que nos caen re bien,
pero así de, ay, aguas, porque alguien que genera ese efecto como medio eufórico y medio, ay, qué bien me caes y medio, hay que tener cuidado porque cierta parte de esas personas sí pueden tener sus rasguitos narcisistas, ¿no? Y esto es una cuestión como que también muy, muy delicada porque las y los docentes nos convertimos no solo en una figura de enseñanza, o sea, no solamente somos mentores, también representamos algo para ellos. Yo tenía un amigo que daba clases en Morelos, en una escuela, ni me acuerdo cuál, pero él siempre decía, no, es que las alumnas siempre se me avientan, traigo un pegue, y yo le decía, bueno, sí, puede que traigas un pegue, le digo, pero también parte de ese pegue se debe a que eres docente, no seas ingenuo. No seas ingenuo. También hay algo en el rol de docente que despierta algo en las personas, ¿no? Las y los estudiantes a veces buscan cosas en nosotros que no tienen que ver con la enseñanza-aprendizaje, sino que tienen que ver con otro tipo de necesidades. Entonces, esa parte también es importante hacerla consciente. Hay ocasiones en que los estudiantes sí nos pueden caer muy bien, pero eso también se debe de hacer consciente, ¿sí? No solamente cuando nos caen mal, también cuando nos caen extremadamente bien, porque hay veces que sí, algunos de ellos pueden hacer cosas que no son tan apropiadas. Déjenme ver los mensajes. Dice, considero que el ejercicio de la docencia es una configuración de saber y ser. Ujú. Y saber ser, exactamente, en interacción de mutuo aprendizaje con el otro. Yo comparto lo mismo. Anabel nos dice, es cierto, hay veces que él o la alumna no nos cae bien, inexplicablemente. Sí, 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 pues ahí, o sea, algo tiene un detonante, ¿no? Que nos está generando esta parte. Dice Alfonso, como docentes debemos tener cuidado con la transferencia de la contratación. Sí, claro, en serio, somos figuras sobre las que se proyectan muchas cosas comillas positivas y cosas comillas negativas. La agresión, por ejemplo, es una de ellas. Somos a veces un punching bag, ¿no? O sea, somos ese costalito en el cual se va, también proyectando esa parte, ¿no? Insisto, también hay que darles el beneficio de la duda a ellos. Tal vez a ellos también les resulte inexplicable por qué nosotros les generamos lo que les generamos. Entonces, bueno, vamos a revisar la próxima sesión, a menos que ustedes quieran hacer como algunas otras propuestas y demás, pero tengo pensado que revisemos algunas técnicas que tienen que ver con tratar con quienes nos caen mal, por así decirlo, con quienes nos generan tanta simpatía, pero que tenemos que trabajar con estos alumnos y alumnas, cómo es que lo podemos hacer, pero no desde un punto de vista de fingir, no desde un punto de vista de aguantar, ¿no? Sino desde un punto de vista de generar una integración. Vamos a ver técnicas específicas un par de técnicas específicas para esto, que nos permiten generar ese puente de comunicación, ese puente de confianza con personas con las que no lo sentimos tan naturalmente, ¿sí? Porque esto es real, o sea, esto es parte de ser un ser humano. Ujú. Y vamos a ver también esta parte de la ética que a mí me parece que nos ayuda también a poner ese marco del que les hablo, donde se puede modular la conducta, este, donde uno se responsabiliza y se compromete como con ciertas cosas, porque también o sea, no somos mártires, no tenemos que dejar la vida, el cuerpo, el alma ahí, no es necesario, ¿sí? Podemos hacer esto sin tener que perder el eje del autocuidado, ¿sí? Y a mí me parece que por eso también el marco para las y los alumnos tiene que ir de la mano del esfuerzo que pone el docente, ¿sí? Yo pongo mi parte, pero también es necesario que las y los estudiantes pongan la suya, porque si no, entonces caemos en un desequilibrio de poder, y los desequilibrios de poder son un caldo de cultivo para la violencia, para las injusticias, para las desigualdades y otras cosas. Entonces, se trata de también tener una herramienta para poder enmarcarles el comportamiento a ellos
y nosotros obviamente todos y todas juntas metidos en el mismo marco, pues, pero también como una forma de cuidarnos y de protegernos, de no exponernos a malas prácticas también de otras personas, ¿no? Déjenme ver aquí en el chat. Espérenme. ¿Por qué nosotros también? Sí, claro, dice aquí Bernardo, nosotros también formamos parte de la neurodiversidad. Exactamente, mi estimado Bernardo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo trastorno de déficit de atención, y de hecho yo sí le digo a los alumnos, ¿no? A ver, este, ayúdenme en esto, porque me puede costar un poquito de trabajo, ¿no? O sea, sí hay una parte en la que también nosotros tenemos que conocernos en ese sentido, por supuesto, ¿no? Y por eso les digo, casi siempre las personas que caen en la docencia y que caen en las ciencias sociales tienen un poquito más de empatía, un poquito más de neuronas espejo. Y eso las hace, insisto, más sensibles a estas cosas. Entonces, más proclives a sufrir desgaste, ¿no? Porque no es que les valga las cosas, les importan. Y ustedes y yo caemos en ese mismo, ¿no? Ser docentes y tener esa cuestión de las ciencias sociales. Dice Juan Manuel, desde la docencia se da la transferencia positiva y negativa, ambas se deben de identificar y trabajar, sí, y explicitar, porque, a ver, es parte de lo humano, aunque a veces no lo decimos. ¿Cómo les diré? Sí es importante decir que no, o sea, que no siempre todo el mundo nos va a caer bien. Eso es una cosa muy idealista, no vamos a estar bien con todos los estudiantes, ¿no? O sea, sería perder de vista nuestra humanidad y no, pues no, es un principio importante no deshumanizarnos nosotros. Dice Beatriz, también podría verse con respecto a nuestros temas de la práctica. Por ejemplo, yo manejo el tema de embarazo adolescente y algunos alumnos han pasado por esto y se ven reflejados. ¿Podríamos ver algo de esto? Sí, sí, sí. De hecho, ayer lo hablaba, de hecho, con los estudiantes. Les decía que de alguna manera sí es importante tener herramientas, si bien no son terapeutas y tal, sí herramientas para el manejo de ciertas situaciones que tienen una connotación emocional, ¿no? Este, eh, Digo, o sea, hay déjenme buscarlo, es que es un libro que me pasaron en algún momento porque es un libro muy difícil de conseguir, pero que nos enseña, es más, de hecho lo tengo en inglés, pero nos enseña estrategias de una sola intervención. Es decir, que puedes utilizar de un momento, o sea, no tienes que tener varias sesiones ni un seguimiento, son herramientas para incidir en lo emocional que empiezan y acaban en ese momento, o sea, en esa misma sesión, en esa misma clase, en ese mismo intervención en crisis, ¿no? Déjenme ver si lo encuentro porque sí, por ahí me acuerdo que lo tengo, pero lo tengo que buscar. Y tiene eso, intervenciones de una sola sesión que ayudan mucho a esto que nos comenta Beatriz. Dice María Luisa, una de las primeras acciones en este semestre con mi grupo fue elaborar nuestro código de ética, muy bien, con valores fundamentales y ejemplos de las conductas que son aceptables en el grupo y las que no. Muy bien, ¿no? Y casi siempre esto es importante, ¿no? Hacer ese encuadre que nos facilita el resto del semestre, ¿no? Sobre todo si ellos van a tener una participación mucho más activa en las clases, es necesario hacer ese encuadre, ¿no? Dice Rocío, Hermann Hesse en su libro del lobo estepario menciona que no podemos ver nuestra imagen reflejada en un espejo. Esto se relaciona con la empatía, este, con la teoría de la mente y con algo que se llama identidad. Em, a ver, uno no se está mirando, o sea, uno va desarrollando la sensación del yo por diferentes aspectos del exterior, entre ellos, cómo nos tratan. Justamente porque o sea, tú estás viendo, sí, a lo mejor tratas de ver quién eres, estás construyendo un yo, pero no, o sea, tú no te ves desde fuera, nunca nos vamos a poder ver desde fuera, ¿no? A menos que hagamos un viaje astral o algo así, ¿no? Pero nunca vamos a poder ver desde fuera. Este, por eso la respuesta que nos dan los otros y otras a nuestra persona, el trato, es una de las cosas más relevantes para construir ese yo.
lamentablemente en nuestra sociedad no es algo que hayamos tomado tanto en cuenta, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo. Ya nada más leo esto y vamos cerrando. Irving dice, se debe tener mucho cuidado con realizar diagnósticos, ¿sí? Ya que estos se deben de realizar por parte de profesionales en salud mental y neuropsiquiatras correspondientemente. Porque al realizar una prevención diagnóstica desde nuestra profesión, aún con formación extracurricular, no estaremos autorizados para hacerlo y hacerlo. Llevarían al estigma de la o el alumno. Sí, por eso es importantísimo, de hecho, Irving, trabajar con el enfoque de la neurodiversidad. El enfoque de la neurodiversidad incluye la no discriminación, incluye la parte de no estigmatizar, incluye, de hecho, es un enfoque que poco a poco va a ir girando hacia la parte de no entender las cosas como un trastorno, sino como una condición. Y en ese sentido, la parte del diagnóstico como tal no se debería de convertir en un diagnóstico negativo, en una cuestión de impedimento, sino se habla del diagnóstico como una especie de autoconocimiento. El hecho de que la persona asuma como ciertas condiciones y características con las que se identifica, ¿no? Y que para ahí vaya como avanzando. De hecho, es para mí, creo yo que esa va a ser un poco la evolución de esto, de esta parte del discurso de la neurodiversidad. Justamente entender nuestras condiciones como seres humanos, que somos diversos, y no patologizar y no caer en una cuestión demasiado reduccionista, ¿no? Como que un diagnóstico defina quién es una persona. Yo siempre les cuento a los alumnos de Lynn Hall, que es una psicóloga que desarrolló la terapia dialéctico-conductual, ¿no? Que ella misma vivió de diagnósticos, hospitalizaciones y demás, y después decide justo como responsabilizarse de las cosas, no dejar que el estigma de la condición pase sobre ella y desarrolla una de las herramientas terapéuticas más útiles y más bonitas que existen. Entonces, evidentemente que aquí nos alejamos de la parte de pensar el diagnóstico en eso, ¿no? Que define a una persona, que tiene que ver con patologizar, con estigmatizar, con discriminar, etcétera. No, no, no. El discurso de la neurodiversidad, de hecho, quiere lo contrario, ¿sí? Está buscando que no pese sobre la persona, sino que se acepte como parte de la diversidad y construyamos algo que desde la neurodiversidad se conoce como nichos. Los nichos son espacios donde las personas con neurodiversidad son simplemente visibilizadas, ajá, pero no para su discriminación, sino para su adaptación y buen crecimiento, ¿no? Entonces, sí, más que una cuestión como la que tú nos compartes, justo ese enfoque, esa perspectiva promueve también esto, ¿no? Porque efectivamente, esto que nos dices tú, Irving, es muy importante cuando estamos hablando de salud mental, muy, muy importante. Bueno, ya la última para poder ir cerrando, tengo una pregunta. A veces pensamos que un alumno es flojo, falta, no quiere trabajar. Puede darse caso que se trate de una persona deprimida, efectivamente, con problemas en casa o condiciones psiquiátricas. En la escuela contamos con un servicio de atención psicológica, ¿es suficiente? A mí me parece que en general estamos un poquito rebasados en temas de salud mental, no solamente en la universidad, sino en el país. Y aparte ahorita, no sé si han visto ustedes, se vino la ola de la pospandemia, que es una ola ahora de situaciones de salud mental que deben ser atendidas, como la depresión, como la ideación suicida. En general, no tenemos una cultura de prevención, no tenemos una cultura de detectar a tiempo esto. Casi siempre las personas buscan ayuda cuando ha evolucionado mucho el problema, ¿no? Entonces, pues me parece que algo que sí tenemos que empezar a hacer es prevenir, ¿no? O ya empiezo con síntomas, ocúpate de esto, no lo dejes avanzar, ¿no? Hacer una cultura de la salud. Por eso les digo, a mí uno de los ejes fundamentales en todo momento, pues es de la salud mental. ¿Sí? Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Espero que les haya interesado un poquito de lo que les propongo. Quería que platicáramos respecto a esto como un punto de partida para que la próxima ocasión que nos podamos ver podamos realizar
ya cosas más prácticas, pensarlo, cómo aplicar esto en su práctica cotidiana, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho, yo me voy despidiendo, creo que ustedes se van a quedar un ratito, no sé, este, Así es, maestra. Así es. Nos quedamos unos minutitos nada más, no sin antes, pues agradecerte justo este preámbulo, justo como a un tema de reflexión que de verdad nos atañe, que ha sido de interés por algunas de nosotras, nosotros entre pasillos que lo hemos comentado, de esta preocupación que tenemos a veces por el alumnado en cómo se está manifestando algunas reacciones también propiamente en clases, pero también como bien colocas, maestra, el cómo pues es necesario conocernos, ¿no? Para saber cómo justo nos mira de alguna manera también el alumnado. Pero una cosa con lo que me quedo yo mucho también de lo que dices es este saber identificar o que todos en el aula, alumnado y docencia, o docentes, perdón, reconozcamos estos procesos también en los que podemos adaptarnos también en este contexto a la neurodiversidad, sin olvidar justamente el rol que desempeñamos, ¿no? Y que justamente cada quien tiene su papel en ello, ¿no? En el aula. Eh, a veces, como bien has expuesto y han comentado las profesoras, profesores aquí, decimos, híjole, ¿qué pasa con esta alumna, con este alumno que no hago clic, ¿no? Que no logramos que fluya la comunicación, y a veces ahí también esta comunicación no verbal que tenemos todos los seres humanos, pues es importante atender ahí, ¿no? Y como bien colocas, maestra, es un primer piso, ¿no? Este momento para que después en nuestra siguiente reunión podamos aterrizarlo en esas técnicas de las que nos hablas, para que podamos hacerlas de utilidad, bueno, que puedan ser de utilidad justamente con nuestras alumnas, alumnos, ¿no? Y te agradecemos infinitamente esta posibilidad que nos das. Maestras, maestros, no sé si de viva voz, que estuvieron muy activos en el chat, no sé si ahora de viva voz quieran tomar la palabra, alguno de ustedes. Creo que se queda, maestro Hugo, por favor. Muy brevemente, muchas gracias, maestra Carolina Torres, por sus grandes aportaciones. Un tema importante, un tema que da explicación a situaciones que de repente no alcanzamos a entender o comprender, y creo que esto nos pone muy atentos a cómo podemos lograr el cambio de la respuesta de nuestro alumnado, que se puedan responsabilizar de estas cuestiones emocionales, pero también nosotras y nosotros mismos como docentes, cómo podemos darnos cuenta y cómo podemos hacernos responsables de nuestras reacciones emocionales. Creo que eso es muy importante. Y, estimadas maestras y maestros, si ustedes tienen alguna duda, comentario, es el momento. Si no, por favor, háganos llegar al departamento de prácticas para poderlo compartir con la maestra Carolina y que podamos tener un diálogo más cercano, más fraterno en la siguiente sesión de nuestra reunión académica. Muchas gracias, maestra Carolina. muchas gracias a ustedes, que tengan una bonita noche. Maestra, antes de que te vayas, la maestra María Luisa tiene su mano levantada. Creo que quiere comentar algo. Gracias. No solamente agradecerte, Carolina, y también a la maestra Imelda, a Hugo, a Claudia por tenerte con nosotros hoy, porque fue muy, muy valiosa tu intervención. Gracias. Muchas gracias a ti por el comentario. Bueno, pues gracias, muchísimas María Luisa. gracias a todos y a todas. Descansen, tenemos... Gracias, hasta luego, maestra. Nos rica. vemos dentro de un mes. Muchísimas gracias por tu aportación, maestra. Gracias.